Buenos días a todos. Buenos días con todos mis niños de cuarto grado. Hoy día nuevamente nos estamos conectando para seguir con nuestras clases de historia, pues chicos. Hoy día martes 7, 8 ya mis niños, 8 de junio del 2021. Así que seguimos con nuestras clases de historia. Entonces me decía por ahí José Jesucito que nos hemos quedado en la clase, pues, ¿no? De la muerte de este personaje muy importantísimo, Diego de Almagro. ¿Ya? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer un repasito, vamos a recordar sobre, ¿no? La muerte, pues, justamente de Diego de Almagro, que se propició, pues, justamente, ¿no? Porque, por esa rivalidad, por lo que justamente, ¿no? Francisco Pizarro, pues, se había apoderado parte, ¿no? ¿no? De las tierras, le habían dado mucho, a él tenía muchos beneficios. Entonces, por ahí viene esa rencilla, ¿no? Por ahí viene esa pequeña discordia entre compañeros, amigos que han sido muchísimos, desde muy pequeños habían sido muy amigos, ¿me entiendes? Pero por este problema, ¿no? De la repartición, ¿no es cierto? De las tierras que ellos iban a gobernar, vino pues ese partimiento, ¿no es cierto? Muy bien, mis niños, ya pues, ¿se acuerdan, niños, que ya pues, claro, se enteró, pues, se enteró todos estos acontecimientos, ¿no? El rey de España, Carlos V, ¿no es cierto? De todo ese acontecimiento que se estaban pues justamente ahí peleando entre ambos conquistadores. Entonces viene un personaje pues acá, ¿no? Viene un personaje justamente a ver ese acontecimiento que estaba pasando. Entonces está por terminado pues justamente no a las conquistas y supuestamente no a las tierras que estaban conquistando Peninos. ¿Entiendes? De ahí ya se viene, pues justamente se viene ya lo que es la parte ya, ¿no? La parte lo que es justamente, ¿no? De los virreyes, pues, ¿me entiendes? Entonces ya viene ahí los virreyes, viene justamente ya los nombramientos, por supuesto que estos virreyes tendrían que trabajar, por supuesto que ellos tendrían que trabajar bajo la supervisión, pues justamente, ¿no? Del rey de España, pues, mis niños, ¿ya? Vamos a compartir, mis niños, el tema que hoy día tenemos que ver hoy día. Muy bien, ya estamos compartiendo, chicos. Comparten, a ver, coméntenme si están ustedes ahí en su pantalla. ¿Me están compartiendo? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, el virreinato del Perú, mi niño, ¿ya? El virreinato. Apágame tu micro, Jesús, por favor. Ya, mis niños. El virreinato del Perú. Entonces, ¿qué nos dice el virreinato del Perú, mi niña? Claro, mira. Este es no, el rey Carlos I de España. Aquí tenemos el, los virreyes de Perú, ¿cierto? El virrey Vasco Núñez de Vela. Y tenemos a uno de los personajes, Pedro de la Gasca, ¿ya? Muy bien. Cuando se da este acontecimiento aquí, pues, mis niños, el virreinato del Perú justamente fue, claro, fue la autoridad, pero como te comenté en ese momento que estaba bajo la supervisión, ¿no es cierto?, del rey. Entonces, por eso dice que fue una autoridad regional, ¿ya? Una autoridad regional que estuvo supervisada o que estuvo administrada en este contexto, pues, ¿no? Del virreinato bajo la corona, pues, niños, bajo la corona española, que fue criado justamente, ¿no? ¿Por quién, niños? Por por el rey Carlos I, pues, justamente, ¿no? Y acuérdense que aquí también se firma un documento, ¿no es cierto? Ese documento se llamó, por ejemplo, la cédula, una cédula, un documento donde fue firmado, pues, niñitos, ¿no? En el año de 1542, un 20 de noviembre del año de 1542 se firma la Real Cédula en Barcelona, niños, ¿no es cierto? Y en aquel momento, pues, mis niños, te comento, pues, que en el primer momento, ¿no? Fue el virrey Blasco, perdón, Núñez de Vela, fue nombrado aquí justamente, ¿no? En el Perú, bajo la cédula del 1 de marzo del año de 1543, ¿ya? No te olvides, pues, que esta cédula se firma en Barcelona en el año de 1542, ¿me entiendes? Bajo la supervisión del rey Carlos I, ¿no es cierto? Pero aquí en el Perú, pues, justamente se va a nombrar al primer virrey Blasco Núñez de Cela en el año de 1543, ¿no? El 1 de marzo. Pero ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Que justamente él era una autoridad, por supuesto, era una autoridad que estaba a la supervisión, ¿no es cierto?, del rey,
pero justamente él viene pues, justamente ¿no? a ejercer este cargo que justamente le estaban ahí le encomendando, porque como te comenté, pues mis niños, que aquí había, en el Perú había una guerra civil, ¿entiendes? Entre los pizarristas y los almagristas. Entonces, en este contexto, ¿no? ¿no? Del virreinato, que había este enfrentamiento, ¿no? Entre ambos conquistadores. Entonces, por eso que el rey de España, Carlos I, se ve prácticamente como obligado y ponerle, pues, como digo, paños fríos o ponerle, pues, justamente acá ponerle un alto, por mis niños, ¿no es cierto? Porque había mucho, entre ellos había, imagínate ya, por supuesto que había guerra entre ellos y había muchas muertes. ¿No? Entonces, él pues firma la Real Cédula, ¿no? En el 20 de diciembre, no, perdón, noviembre, en el año de 1542. En el año de 1543, aquí en el Perú, pues justamente se nombra al primer virrey Blasco Núñez de Vera, pues chicos, ¿ya? Muy bien, entonces, con esta designación, ¿no? Del presidente, bajo la supervisión, bajo la autoridad, ¿no? De este personaje que te nombré hace un momento, Pedro de la Gasca, ¿entiendes? Pedro de la Gasca fue a ver, un personaje muy importantísimo que justamente tuvo que ver en las audiencias. Y ahí te vamos a ver qué son las audiencias, ¿ya? Muy bien, entonces, Pedro de la Gasca dice en el año de 1545, dice, derrotó, pues, ¿entiendes? Derrota a Pizarro y Almagro, ¿entiendes? Y justamente o se impuso ante la autoridad, ¿entiendes? Se va a imponer ante la autoridad real, pues. Entonces, a Blasco de Núñez, justamente después de Blasco de Núñez, le siguen pues 39 virreyes. Entonces, en total en el Perú habían gobernado cerca de 40 virreyes, ¿no es cierto? Entre el año 1544, mira, hasta el año de 1824. Mira, mis niños, ¿cuántos años han pasado? Casi 280 años que hemos estado supervisados, que hemos estado justamente ¿no? bajo el yugo español. Mira, ¿entiendes? Y durante todos estos años, mira, en este contexto, ¿no? Del virreinato del Perú, por supuesto, acuérdate, mis niños, que el Perú, mira, en aquel momento, en la época del incanato, por supuesto que el Perú se había extendido, ¿no es cierto? En el Perú, en aquel entonces tenía mucha extensión de tierra, ¿entiendes? Había llegado por parte de Ecuador, ¿ya? Parte de, parte de Chile, ¿me entiendes? Eh, Parte de Bolivia, ¿me entiendes? Entonces el Perú en aquel momento era extenso, pues. ¿Te acuerdas cuando hablábamos, por ejemplo, ¿no? De donde las gobernaciones, mi niño, ¿entiendes cómo era el mapa del Perú? Era muy extenso, ¿no? ¿Ves? Entonces, ya pues en este contexto, ¿no? De lo que es los virreinatos, ya vienen, por ejemplo, ¿no? Vienen ya justamente ya los españoles, ellos también toman posición de ellos, de esas tierras, ¿ya? Pero ya cuando vienen pues, ya los gobiernos, ya más adelante, ya los gobiernos militares, ya que vamos más adelante, y ahí la situación va cambiando, pues, va cambiando, ¿ya? Entonces, mira, el Perú pues justamente había sido gobernado casi 280 años, desde el año de 1544 hasta el año de 1824, mira, ¿ya? No te olvides, pues. Vamos a segundo, ¿qué cosa nos diga? Bien. Bien, mira, como te comenté pues en un inicio, la extensión del virreinato en el Perú, ¿entiendes? El virreinato, por supuesto que era muy extenso, el mapa, pues, que te mostré hace un momento, ¿no? O la anterior clase. Entonces, mira, se extendió, dice, desde Panamá por el norte hasta Chile, ¿no es cierto? Y sur, ¿ya? Norte de Panamá y el sur de Chile. Y por el sur, justamente dice las únicas justamente zonas de América que estaban dentro de sus límites, ¿no es cierto? Dentro de sus límites, pero no lo de Portugal, porque acuérdate que hicieron una línea divisora, ¿entiendes? Y Brasil estuvo conquistado justamente no por Portugal, por los portugueses, ¿entiendes? Entonces, mira aquí las provincias, justamente las provincias no descubiertas, o sea, parte central, ¿no es cierto?, de la llanura amazónica y parte, ¿no?, de la gobernación de Venezuela, justamente ahora que es la actual República de Venezuela, pues acuérdate que este, este personaje, Simón Bolívar, pues chicos, ¿no? Simón Bolívar había conquistado, pues, ¿no? Sus tierras, ¿no es cierto? Parte de Venezuela, pues, ¿no es cierto? Por eso le decían la Gran Colombia, pues, ¿no? Y parte también de Colombia, pues, ¿entiendes? Entonces,
En el contexto, pues, justo, ¿no? de estas, de los que no, las conquistas, entonces dependían del virreinato de Nueva España, ¿me entiendes? Y su extensión geográfica justamente mira, superó los límites del imperio incaico, ¿entiendes? Porque también había llegado como parte, también el Perú había llegado casi hasta parte de Colombia, por ahí, ¿no es cierto? Entonces, el Perú en aquel momento comprendía originalmente, dice las siguientes audiencias, mira, ¿entiendes? Por ejemplo, mira, en Panamá se dio en el año de 1538 las audiencias. En el Perú se dio en el año de 1543, que acá nos dice, por ejemplo, ¿entienden? Aquí, en el contexto, ¿no? del Perú, se da acá las audiencias, se dan acá en el Perú, se dan en el año de 1543. En Santa Fe de Bogotá se dan las audiencias en el año de 1548. ¿Ya? En La Plata de las Charcas, en el año de 1559. En Quito, Ecuador, se da en el año de 1563, ¿cierto? Y la máxima extensión nominal del virreinato del Perú justamente fue pues, en el año de 1543, pues chicos, ¿ya? Entonces, mira, esos son en el contexto, pues chicos, ¿no? Del virreinato que justamente se dio acá, pues chicos, en el Perú, ¿ya? Acá, por ejemplo, acá, por ejemplo, ya estamos, mira, ve, aquí estamos, pues, mira, el mapa de, ¿no? En aquel entonces, mira, si tú te das cuenta, mira, mis niños, mira, mira cómo era la extensión, ¿entiendes? Mira, así es el mapa. El mapa llegaba hasta por acá, llegaba. O sea, tenía mucha extensión de tierra, mucha extensión de tierra. Por supuesto que por aquí estaba pues Brasil, ¿no? Mira, por aquí estaba pues, imagínate, por acá Ecuador, por acá estaba Colombia, ¿no es cierto? Parte de Venezuela, ¿entiendes? Por acá estaba justamente Bolivia, pues. Entonces, nosotros teníamos mucha extensión de tierra, muchísimo. Pero nuevamente, pues, se llega a reducir, pues, digo. Se llega a reducir, ¿por qué? Porque los países que estuvieron acá, los países limítrofes, por supuesto es que en algún momento se habían apoderado de esas tierras. Entonces, el mapa de Perú queda pues ya reducido, como era el actual, pues. Mira, aquí, por ejemplo, mira, aquí este es no, el mapa de América del Sur, ¿ya? Este es el mapa de América del Sur. Y aquí están, pues, mis niños, mira, si tú te das cuenta acá, por ejemplo, mira, este es el virreinato del Perú. Acá estamos viendo también más extenso el mapa del Perú, ¿no es cierto? Aquí te vamos viendo, ¿no? En aquel momento, ¿no? Las audiencias, por ejemplo, ¿no? De Maynas, el Virreinato del Perú. Aquí tenían los departamentos, parte de Huancavelica, Cusco, Puno, Lima, ¿entiendes? Este es el virreinato de la Nueva Granada, pues que, ¿no? Antes te decía. Este es de Venezuela. Estos son los dominios de Portugal, pues. Entonces, acuérdate que aquí hicieron una línea divisora. Aquí hicieron una línea divisora, ¿entiendes? Entonces, toda esta parte, ¿no? de Brasil, justamente tomó posición justamente los portugueses, ¿ah? Portugal, ¿entiendes? ¿Ves? Entonces, miren, chiquitos, ahí estamos viendo pues justamente ¿no? Cómo era la extensión en aquel momento, ¿no? Del Perú y cuando se crean las audiencias acá en el Perú en el año de 1543, pues chicos, ¿ya? Muy bien, vamos a ver acá. Claro, en un inicio, mira, niños, en el contexto, ¿no? Justamente, ¿no? De los virreinatos y de las audiencias, justamente acá ¿no? la decisión de la corona española, ¿no es cierto? Claro, una vez que vienen los españoles acá al Perú, ellos, como te comenté, o recién, no sé, recién te voy a comentar, como ellos, pues justamente, ellos estaban buscando, pues, ¿no es cierto? Los españoles estaban buscando un lugar, un sitio propicio, ¿no es cierto? Que sea la capital. Entonces ellos buscaban, pues, que la capital dice que esté en un lugar céntrico, ¿no? Donde justamente pueda extenderse y podamos estar cerca, dice, ¿no? Podemos estar cerca y donde justamente, por ejemplo, no donde haya pues también, por ejemplo, ¿no? la frecuencia, por ejemplo, como tenemos ¿no? el, el puerto de Callao, ¿entiendes? Entonces estaba más cerca. El movimiento, querían que sea el movimiento de donde en aquel entonces, pues, Lima, todavía ellos no sabían dónde fundarlo. Entonces, en aquel momento querían hacerlo ahí, se acá por San Miguel de Piura, o luego acá en Jauja, pero dijeron, no, pues está muy lejos. Entonces, está muy lejos para que se puedan conectar, ¿no es cierto?
y como te digo, pues buscaban un sitio donde también tengan acceso, ¿no es cierto? Para que puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, en aquel entonces, pues el mar, pues no había ya, tenía sus orillas. Entonces, vieron, vieron definitivamente, vieron por oportuno que justamente acá, pues en este momento, Lima, pues era, donde era, pues ahora es el Palacio de Gobierno, donde es la municipalidad y la catedral, no, la primera catedral que hicieron ellos, todo eso era, pues eran valles, mis niños, eran extensos valles, ¿entiendes? Valles de, por supuesto que, de producción, pues, ¿no es cierto? Valles de que, ahí que la, la agricultura, pues, porque ahí por el medio, o a espaldas del, no, del Palacio de Gobierno, por ahí está el río Rima, pues chicos, ¿me entiendes? Por ahí pasa el río Rima, hasta ahora pues pasa el río Rima, pues, ¿no? ¿Ves? Entonces, en aquellos años, en aquellos tiempos, ese río pasaba, pues, imagínate, lleno de agua, muchísima agua, ¿me entiendes? Ahora ya, pues, preocupan porque ya, ahora pasa agua, pero poquita, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya justamente en otras partes ya hay otras bocatomas que por ahí las aguas ya se desvían, ¿me entiendes? Y parte, y acuérdate, pues, mis niños, aparte que parte, ¿no? De las aguas del río Rima, justamente, pues, son ya llevadas, justamente, ¿no? Para el Sedapal, pues, chicos, para el agua que no le falta en tu casa, pues, ¿ves? Entonces, parte de las aguas del río Rima se van justamente, ¿no? Hacia Pan, ¿ves? Pero en aquellos años, en aquellos tiempos, ese río pasaba pues casi lleno de agua, cantidad de agua. Por eso que le llamaron el río Rima, o le llamaron el río Hablador, ¿entiendes? ¿Por qué le decían así? Porque en aquellos tiempos, pues, cuando venía mucha agua, en los tiempos de, ya pues, de verano, ¿no es cierto? O en la sierra, mucha lluvia, entonces el río aumentaba y el río traía muchas piedras, pues, ¿entiendes? Entonces el río como que suena, pues cuando tú estás o vives a orilla de un río o estás cerca y escuchas, pues cuando el río o las aguas vienen y traen pues piedras y van sonando, suena, ¿no? Tiene un ruido. Entonces por eso le llamaron el río Hablador, el río Rima, ¿ves? Entonces, como te comento, pues, chicos, entonces los españoles buscaban pues un sitio, ¿no? Estratégico, un sitio que tenga acceso donde puedan ¿qué te digo? Extenderse y tengan acceso, pues puedan hacer muchas fábricas. Entonces vieron no por conveniente que aquí ahorita donde es el, no, está pues no la catedral, está el Palacio de Gobierno, un sitio estratégico, ¿entiendes? Entonces Pizarro empezó pues justamente, ¿no? A fundar Lima, ¿entiendes? Lo primero que hizo, pues hizo, ¿no? El Palacio de Gobierno, hizo la catedral, hizo la municipalidad, ¿entiendes? Entonces, fue fundada, dice, origen dice, con el nombre, mira, con el nombre de Ciudad de los Reyes, ¿ya? ¿Y por qué Ciudad de los Reyes? Porque acuérdate, pues, que justamente Lima era gobernado por los virreyes y los reyes de España, ¿ah? Por eso se llama los virreyes. Entonces, fue la capital y el centro político y administrativo del virreinato del Perú, ¿me entiendes? En algún momento, por ejemplo, en el tiempo de los incas, la capital de los incas justamente era el Cusco, ¿no es cierto? Claro, el inicio de allá. Los incas habían ellos decidido y ellos designaron que el Cusco era la capital, no del Tahuantinsuyo. Pero los españoles no, pues. Los españoles dijeron, no, pues, ¿cómo vamos a sacar la capital en la mina? Tiene que ser un sitio plano, acceso que tengan para las ciudades, ¿ves? Entonces, el comercio justamente, pues, como te comenté, ¿ves? El comercio de la zona estaba ese concentrado. ¿Por qué? Porque aquí, en aquel entonces, ya había, pues, el puerto. Teníamos justamente un acceso para poder hacer el puerto. Claro, donde aquí en el puerto, por supuesto que aquí, pues, vienen muchos barcos, ¿entiendes? Y traían muchísimos productos, como que también de aquí llevaban a otros países, ¿ves? Entonces, aquí todos los navíos provenientes de Panamá, imagínate, teniendo en cuenta, dice, tenían mucha suerte con el monopolio comercial, entre el comercio. Entonces, como había ¿qué te digo? Llegaban y traían muchos, ¿qué te digo? Cosas, pues, de alimentos. O sea, pues, en aquel entonces, cuando los países, pues, no, empiezan a monopolizarse, o los países empiezan ya justamente las, este, las, este, los virreinatos en aquel momento, chicos, entonces
donde hay el comercio, chicos, ¿no es cierto? Comienzan el intercambio de comercios. Entonces, como había acá mucho comercio, llevaban y traían, entonces, mira, esto provoca que, mira, en el alta mar, mira, escúchame, Exxon, mira, en el alta mar, mira, mi niño, justamente apareció pues muchos piratas, ¿entiendes? Muchos piratas de la... ¿Qué eran los piratas? O sea, los piratas son los asaltantes, pues, que asaltaban mira, a los barcos estando, mira, en alta mar. O sea, estando navegando en alta mar. ¿Me entiendes? Porque los asaltaban? ¿Por qué? Porque llevaban, pues, tanto del Perú, como venía de España, como venía de otros países europeos, venían acá hacia el Perú, a diferentes lugares venían, ¿entiendes? Y traían mercaderías, muchísimas, tanto como el Perú y de allá. Entonces, en este contexto, entonces, mis niñitos, se forma o aparecen o se provoca justamente, ¿no?, el asedio de los piratas, los asaltantes que asaltaban, ¿entiendes? Los desvalijaban en qué momento a los barcos, ¿ves? Y uno de los cuales, mis niños, el pirata más famoso fue Francis Drake, ¿ya? Francis Drake fue uno de los piratas que tuvo mucho que ver en aquellos tiempos, ya mira, con los que asaltaban justamente, ¿no? Tanto a los barcos que venían, o sea, venían de otros países o de acá del Perú, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la capital? Dice el virreinato. Entonces dice que en el 20 de noviembre del año de 1542, el monarca, claro, el rey Carlos I, entonces, de España, firma en Barcelona, acuérdate, que el 20 de noviembre se firma la Real Cédula, ¿sabes? Dice las llamadas leyes nuevas, ¿ya? Unas leyes nuevas aplican pues, justamente no en el virreinato. Entonces, en el contexto de estas leyes, entonces hay un conjunto legislativo, ¿no? Por las nuevas colonias americanas, ¿me entiendes? Porque gran parte ¿no? de los países empiezan a colonizarse, pues, ¿me entiendes? Ahora también, por ejemplo, mira, así como, por ejemplo, mira, también iba acá mira, en el Perú, mis niños, mira, acá en el Perú también iba, por ejemplo, ¿no? Lo que es ¿no? Las colonias, también, por ejemplo, ¿no? En México, ¿te acuerdas también, chicos? Hernán Cortés también estaba ahí, pues, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Entonces, eh, las nuevas colonias, entonces, la Real Cédulas a nuevas leyes, pues, chicos, ¿me entiendes? Entonces, dice, en las nuevas colonias americanas, entre las cuales dispuso la creación del Virreinato del Perú, ¿ya? Dispuso las nuevas colonias para la creación del nuevo virreinato, o sea, en el contexto de estas Real Cédulas, hay unas nuevas leyes, ¿no es cierto?, donde aquí se dispone que se crea, pues acá en el Perú, el nuevo virreinato del Perú, en reemplazo a quién, chicos, en reemplazo a las nuevas gobernaciones, o a las antiguas gobernaciones, tanto como la Nueva Castilla y las nuevas de León, pues chicos, ¿ya? ¿Me entiendes? Entonces, al tiempo, dice, de la sede de la Real Audiencia, Panamá fue trasladada, ¿no es cierto? ¿Fue trasladada dónde? Acá a la ciudad de Lima, pues, la ciudad de los reyes. ¿Ves? Entonces, así fue, mis niños. ¿Ves? Así fue, ¿no? En el contexto, ¿no? Del virreinato del Perú, ¿no? ¿Por qué? Como te comenté, pues, justamente en un momento, que el virreinato, ¿no? Viendo, pues, ¿no? Estos enfrentamientos que habían entre los pizarritas y los almagristas, entonces el rey Carlos I manda, pues, justamente, ¿no? A un representante para que pueda hacer, pues, ¿no? Esa investigación y pueda ver, ¿cierto? Y se crea pues el 20 de noviembre del año de 1542 la Real Cédula, donde aquí hay nuevas leyes, ¿no es cierto?, para las ciudades americanas. Y se crea el Virreinato del Perú, pues chicos. ¿Ya? Acuérdate que en la creación, ¿no es cierto?, la creación de Lima en aquel entonces, ellos buscaban un acceso, buscaban un lugar que tenga acceso, ¿no es cierto?, y que tenga justamente, ¿no?, que pueda extenderse a ambos lados. Entonces vieron por iniciativa, pues, que justamente este lugar de acá, ¿no es cierto?, los valles del Rima, eran propicios para que justamente aquí edificaran, pues, ¿no?, y formaran justamente, ¿no?, la capital del Perú, pues, chicos, del virreinato. ¿Sí, mis niños? A ver, no sé si hasta acá me has podido entender. A ver, mis niños, para hacerte preguntitas, ¿sí? A ver.
Vamos a ver quién ha estado atento ya a la clasecita del día de hoy. A ver, ¿qué me puede decir a ver a mi amigo Ángelo? A ver, Ángelo, Sí, profe. a ver, ¿qué pudo usted entender sobre el virreinato? Mm, ¿cómo está creado el Perú? ¿Perdón? O sea, de lo que pasó justamente, está un poquito A así ver, todo, un poquito más de tierra, a estar así, como está ahorita. más la tierra. A ver, Dagne, a ver, mi amiga Dagne, a ver si está atento, por favor, a la clasecita. A ver, ¿en qué año se firmó la Real Cédula? A ver, ¿te acuerdas, mi niña? Acuérdate que en el contexto, ¿no?, de que hubo este enfrentamiento entre los pizarristas y los amargristas, se crea una Real Cédula en Barcelona, acuérdate. Pero ¿te acuerdas el año? ¿Te acuerdas, mi niña? A ver, ¿quién se puede acordar? ¿Andrew? Profe, el 20 de noviembre de 1542. Ah, muy bien, perfecto, perfecto, ¿cierto? Entonces, se firma la Real Cédula el 20 de noviembre, ¿no es cierto?, del año de 1542. ¿Y a quién nombrarían? A ver si han estado atentitos ahí. ¿A quién nombran como primer virrey? A ver, acá en el Perú. A ver. Blasco Núñez de Vela. Ah, excelente, muy bien, mi amigo Andrés. Claro, pues chicos. ¿Es cierto, Exxon? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese virrey? Mm, Francisco. No, pues ¿qué te pasa? Vasco Núñez de Vela. Y acaba recién tu compañero a decirlo. A ver, Dani, mijita, ¿cómo se llama? Vasco Núñez de Vela. Blasco Núñez de Vela, ¿no es cierto? Blasco Núñez de Vela. A ver, Jesús. Ay, Jesús, le veo que está muy atento a la clase. A ver, Jesucito. En total, ¿cuántos virreyes, a ver, gobernarían en aquel momento? En aquel entonces, ¿cuántos virreyes gobernaron acá? A ver, Jesús. ¿Tres? ¿Ah? ¿Cuánto me dijo? No escuché muy bien. No lo escuché, Jesucito. ¿Cuánto me dijo? Te escucho, Jesús. Dile más seguito. No tengas miedo. Jesús. Sí, ¿Cuántos profe. virreyes? ¿Cuántos virreyes gobernaron acá en Perú? Mm, A ver, Daniel, ¿cuántos virreyes gobernaban acá en el Perú? A ver. Oh, no está atento. A ver, Ángelo, ¿cuántos virreyes gobernaron? No está atento, hijito. A ver, Andrew. Tres. Tres, no. 40. 40, mis niños. 40 virreyes. ¿Ya? Y, a ver, ¿cuántos años habían estado aquí la corona española? El virreinato, ¿qué tiempo? ¿Cuántos años duró? A ver, Andrew. 280 años. 280 años, mi niño. Acuérdate, pues. 280 años han tenido que pasar, imagínate, que estuvimos nosotros gobernados por los virreyes, o sea, por la corona española. ¿Me entiendes? Entonces, en el 1 de marzo del año de 1543, entonces, se da por una iniciativa, ¿no es cierto?, que nombran justamente, ¿no?, a los virreyes. Pues. ¿Y cómo se llamó, a ver, ese virrey? A ver, ¿quién me dice? Pero, sí, pues, ¿cómo se llamó el rey? A ver, el rey Carlos I, ¿ya? El rey Carlos I, ¿me entiendes? Él justamente fue el que, viendo, pues, mi niño, viendo todo este acontecimiento, todo lo que había pasado, ¿no es cierto?, entre este enfrentamiento entre los pizarristas y los amagristas, entonces él justamente
dice que designa, pues, ¿no? Solo dice solo con la designación del presidente de la audiencia, una de las audiencias, Pedro de la Gasca, dice, ¿no es cierto? En el año de 1545, ¿qué tuvo? Derrotó, pues, justamente aquí, a los pizarristas y a los almagristas. Entonces, ahí es donde se impuso justamente, ¿no? A Blasco Núñez, pues, chicos, a Blasco Núñez de Vela, pues, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en este contexto, pues, chicos, ¿no? Justamente, ¿no? De las audiencias, aquí, justamente, España, o la corona española, justamente, ¿no? Decide, pues, justamente, ¿no es cierto? Decide justamente fundar, ¿no es cierto?, la ciudad de Lima. ¿Y cómo le llamó en aquel momento a la ciudad de Lima? ¿Con qué nombre fue le llamaron? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo le llamaron en aquel momento a Lima? ¿Ciudad de qué? Ciudad de los Reyes. Ciudad de los Reyes. Sí, pues hija, Ciudad de los Reyes le llamaron. Ciudad de los Reyes. Claro, pues hijo, le llamaron Ciudad de los Reyes. ¿Por qué? Porque fue la capital y el centro político, social, administrativo y religioso. Acuérdate que cuando vienen después los españoles, mis niños, acuérdate que ellos trajeron muchísimas cosas, ¿no es cierto? Muchos cambios, por supuesto, hubo muchos cambios, claro, muchos inventos trajeron ellos. Lo primero que ellos hacen, ¿qué cosa? Culturizar, pues. Culturizar y el idioma, pues, chicos. Porque en aquel momento, pues, justamente, ¿no? En esos tiempos, pues, justamente, ¿qué idioma se hablaba? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, antes de la guerra de los españoles, ¿qué hablaban? A ver, los habitantes de acá del Perú. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Sí? A ver, ¿qué idioma hablaban antes que llegaran los españoles acá al Perú? A ver, ¿qué idioma hablaron ellos? Se hablaban acá. A ver, ¿quién me dice? Andrew, Dagne. A ver, ¿o qué idioma hablaban los incas? Quechua. ¿Qué ha hecho, pues, chico? Por supuesto, claro. Entonces, casi todos, ¿no es cierto?, los habitantes en el momento hablaban el quechua, pues, el aymara en algunos sitios, ¿no es cierto? El aymara, ¿ves? Entonces, cuando vienen por justamente, ¿no?, los españoles, lo primero que ellos traen, por supuesto, ellos traen su idioma, pues ya el español, ¿no es cierto? Claro, pues mi niño, si tampoco no fue, pues también, no fue también que, digamos, algo rápido para que las personas se puedan adaptar a este nuevo, digamos, este nuevo cambio, a esta nueva lengua. Por supuesto que eso les costó muchísimo, pues. Por eso que ellos vienen, en parte también vienen como vienen, bueno, pues vienen a culturizar, incentivar también, ¿no es cierto? Hay un cambio, pues. Entonces, progresivamente, las personas, pues, justamente tuvieron que irse adaptando al cambio. ¿Ves? Los españoles, por ejemplo, los incas, ellos, ¿qué cosas hacían los incas? Los incas incentivaban a quién, a su población. Incentivaban qué cosa, a que hablen, por ejemplo, ellos el quechua, por ejemplo, a que adoraran, por ejemplo, por los incas, todos eran sus dioses. El sol era su dios, la luna era su dios, la tierra era su dios, el mar su dios, ¿me entiendes? Y a todos ellos lo adoraban, lo veneraban. Lo hacían un agradecimiento. Por ejemplo, a la tierra le decían la mamapacha, ¿entiendes? Y cada cierto tiempo, cada año, escúchame, Exxon, escúchame, mi niño. Después te pregunto, me dices otra cosa, hijito. Atento, pues, hijito, atento, atento acá. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada año, por ejemplo, los incas le hacían un agradecimiento. ¿A quién? A la tierra. A la mamapacha, dicen ellos. Un agradecimiento. ¿Entiendes? Hacían sus reuniones, hacían, ¿no?, ¿qué te digo? Preparaban, pues, sus ritos, sus agradecimientos, ¿me entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué hacían esta veneración? Daine, aquí estoy, Daine. ¿Por qué hacían esta veneración? ¿Por qué? Porque dice que les había ido muy bien en ese año la producción. Las tierras habían producido muchísimo. La pampa, el choco, el zapallo. En honor a eso, entonces ellos hacían un agradecimiento. Todos los 24 de junio, mira, todos los junio hacían un agradecimiento a la Paramapacha de la tierra. ¿Ves? Hasta el día de hoy, pues. Imagínate, hasta el día de hoy.
se celebra, no se festeja. El Inti Raymi, por ejemplo, no es una parte sierra, sino que, bueno, el año pasado ya que no se hizo por esta de la pandemia, ¿no es cierto? Pero todos los años, todos los tiempos, ahí en el Cusco, por ejemplo, parte de la sierra, hacen la fiesta del Inti Raymi, ¿cierto? Hacen la representación al Inca, donde hacen esa veneración, ese agradecimiento, ¿no? A la tierra por haber producido. No solamente la tierra, también los animalitos también, por ejemplo, ¿ves? A ellos también lo sienten un agradecimiento, porque justamente ellos, en honor a que habían producido, ¿me entiendes? Y ellos también, mis niños, ellos también, por ejemplo, los animalitos, a los que estaban que digamos ya viejitos y por el estilo, a ellos los mataban, ¿no es cierto? Los separados los mataban. A los más tiernitos los dejaban, ¿para qué? Para que pueda seguir produciendo, mi niño, ¿ya? Sigan produciendo, pues, sigan aumentando, ¿ves? Entonces los españoles hizo un cambio total, pues, chicos, ¿ya? Un cambio total. Entonces, mira, lo que hizo es, por ejemplo, ¿no? El idioma, el español y la religión, pues, chicos, la religión. Ahí viene la religión católica, pues, ellos trajeron el catolicismo. Ya después se vieron otras religiones, pues, niños, otras religiones. Mis niños, ya nos tenemos que ir, así que les dejo y nos vemos dentro de la otra clase, mis niñas. Así que, chicos, vayan a descansar y nos vemos más tarde, chicos, ¿ya?